La verdad en 30 minutos. El Ministerio Exponiendo la Palabra tiene el gusto de presentarles La verdad en 30 minutos. En este tiempo de tinieblas e ignorancias bíblicas, buscamos ser un faro en tu ayuda al cielo. Atento, porque Dios te habla a través de su palabra. La verdad en 30 minutos. Hoy en La verdad en 30 minutos quiero compartir un testimonio, de una hermanita que, estuvimos charlando con ella en el transcurso de la semana y me dijo, hermano, compártalo nuevamente, porque ya lo habíamos hablado en su momento, pero me dijo, compártalo, que es una realidad que muchos quizás no conocen, pero quiero compartirlo en La verdad en 30 minutos para que, todos aquellos que van a verlo de toda parte del mundo sepan quién es el gran Dios Todopoderoso y cómo muchas veces nosotros podemos ir en contra de Él, en contra de sus propósitos y creernos que las cosas no van a salir bien. Porque a veces el ser humano se cree que va a sembrar mal y las cosas le van a salir bien, y no es así. Sembraste mal y las cosas te van a tener que ir mal. Aunque pareciera que por un momento las cosas están todas lindas, todas buenas, de que no pasa nada, como la vida de Sansón, que vivía pecando, acostándose con una, con otra, desobedeciendo a Dios, y así toda la fama de Sansón iba creciendo, que era el poderoso, que venía el Espíritu de Dios y destruía todo lo que estaba en el camino. Pero eso no era símbolo de que en cualquier momento sería quebrado, y una vez que fue quebrado para siempre. Y lo mismo pasa con la vida de muchos llamados cristianitos que viven en pecado, escondiéndolo y diciendo que todas las cosas les va bien. Y esto es algo así, mire. Dice, lo hubiera escuchado y me habría evitado grandes males. Y dice, los saludo en el amor del Señor, José Faúndi, el pastor. Quizás usted no me recuerda, pero yo fui una joven activa en los asuntos de Dios. Lo conocimos ya por los años 2010, dice, cuando fue a darnos un mensaje magistral en una reunión especial de jóvenes. Su sermón cambió muchas vidas. A partir de eso nos visitó varias veces. Fue a mi hogar en oportunidades y allí lo conocimos mejor, dice. Un pastor que se alegrara que lo llamaran por su nombre. Eso era nuevo para muchos, dice. Y cuenta, tenía 20 años en aquel entonces, cuando me puse de novia y comencé a tener relaciones sexuales en secreto. ¡Wow! ¿Cuánto harán eso, no? A los 4 meses, dice, ya quería casarme. Agarró el apuro. Y hablé con el pastor de la congregación y me dio el visto bueno. También con el pastor de mi novio y otro más también. Nos dio el visto bueno, dice. Todo estaba bien para mí. Pero un día, escuchando su sermón, le dije a mi novio, ¿y si vamos a pedir al pastor José que nos case? Hablé con él de nuestra congregación y también estuvo contento con usted. ¿Qué más podía pedir? Dice yo, re contenta. Fuimos con mi novio a verlo, a usted. Nos recibió de maravilla. Escuchó atentamente. Pero luego su pregunta, que ninguno de los otros nos hizo, nos descubrió. Sus palabras por nuestro silencio fue un golpe terrible que aún suena en mi cabeza. No lo puedo casar porque están en pecado. Ustedes tienen sexo ya tiempo. No podía creerlo. ¿Cómo se dio cuenta? ¿Por qué los otros no? Nos miramos con mi novio y lo reconocimos. Usted nos preguntó si nos amábamos y fue sí. Entonces nos tendrán temor a perderse el uno del otro. Sepárense por un año sin sexo. Asistan a sus congregaciones. Díganle a sus pastores, comuníquense vía teléfono nada más, de aquí a un año empiecen de nuevo sin relaciones hasta el matrimonio. De lo contrario, al seguir en sus pecados la pagarán muy caro. Nos fuimos re enojada. ¿Quién era para decir tal cosa? Nos amamos y listo, nos falta más. Seguí en mis caprichos, dice la hermana, y nos casamos sin problema y ocultando nuestro pecado. Nadie nos descubrió, salvo usted. Todo parecía lindo hasta creía ser todo voluntad de Dios. Y ella dice, hoy veo cómo el pecado sexual te ciega, te miente, te encadena. A los 6 meses tuvimos nuestro primer desacuerdo y luego vinieron otras muchas peleas por celos y tantas estupideces que yo reconozco.
quedé embarazada. Y el 4.º mes nos peleamos a golpe. Casi pierdo el bebé. Él se fue. Me dejó porque estaba re loca de celo y ya no podía soportarme. No pude cubrir mis gastos y volví a la casa de mis padres. Un día me sentí tan mal y comencé a echar culpas. Y Dios fue el que maldigó mis enojos. Estuve a punto de matarme. Mis padres oraban mucho por mí. Tuve mi bebé hermoso. Todo bien hasta que comenzó con convulsiones. Y allí sentí por primera vez el peso de mis pecados. Tan chiquito y sufriendo, recuerdo, le dije: Señor, llévame a mí, pero deja vivir a mi bebé. Mis padres no me invitaban más a congregarme porque me enojaba. Así que fue una amiga, me llevó a su congregación. Y ese día predicó usted. Volvió a mí su palabra, dice. Te predicó: la paga del pecado es muerte. Y allí, créame, allí terminaron todos mis argumentos. Entregué mi bebé a mi amiga, corrí adelante y lloré tirada al piso, lloré hasta no tener más fuerzas. Usted estuvo todo ese tiempo a mi lado orando. Me reconcilió con el Señor de nuevo. Y a partir de ese entonces nunca fui la misma. Fui a buscar a mi esposo, le pedí perdón, también al pastor, arreglé cuenta con todos. Nunca me sentí tan feliz. Mi esposo volvió a mí y hoy llevamos una vida diferente. Lo que más lamento es no haberlo escuchado en su tiempo, porque no habría sufrido tanto por mi desobediencia, ni debe ser que jamás Dios tenía planeado este sufrimiento para mí. El bebé se sanó y jamás tuvo convulsiones, crece feliz. Hoy le pido perdón por este medio, pero espero pronto me visite para decírselo personalmente. Es un gusto, un honor escucharlo por la radio y su página me enseñó verdades que no conocía. Mil gracias. Quiera Dios levantar en alto el ministerio exponiendo la palabra por sus verdades, sin miedo a nadie. Oramos por usted, su familia, su hija Nadia, adoradora incondicional. Un abrazo de toda mi familia. Lo amamos en el Señor y comparte esto en su programa y donde usted quiera. Tal vez, dice la joven que hoy es una madre, ¿no? Lleguemos a tiempo para evitar tanto sufrimiento por el pecado sexual, llámese fornicación o tener relaciones sin estar casado. Y firma, ¿no?, Lorena, el esposo, y Ayelén, que la bebota. ¿Sabe? Este es el agradecimiento de ella, es parte de su testimonio, ¿no? Pero hay más mujeres que han pasado y han atravesado por este grave problema, por esta dificultad. Algunas no tuvieron tanta suerte. Algunas sus matrimonios quedaron destruidos para siempre, no hubo arreglo. En otras sus hijos, sus pequeños aún están recuperándose de enfermedades. Pero lo triste es que Dios nunca planeó eso para el ser humano. Hoy en día usted sabe que lamentablemente la ideología de género ha empoderado a las mujeres dentro del sistema eclesiástico y muchas veces se creen más inteligente que Dios. Mientras nosotros no nos sometamos a la voluntad de Dios, esta nación primero no va a cambiar como nación. Y segundo, que las familias no van a ser aquellas familias que Dios quiere. Porque Dios estableció un orden en la familia. Y Dios estableció un orden en todas las cosas de la vida para que nosotros podamos ser felices. Yo no creo que Dios sea malvado cuando dice que nosotros tenemos que casarnos para luego tener relaciones y que después vengan los hijos. Usted sabe que vivimos en una sociedad donde los pajaritos tienen más cerebro que los seres humanos, porque los pajaritos primero crean el nido. Entonces toman el tiempo para hacer su nido. Lo hacen contra el viento, porque saben que el viento puede destruir su hogar, pero ellos lo hacen en contra del viento, por eso lo hacen redondo. Y una vez que logró ese objetivo, recién allí, ellos consiguen a su pareja, a la pajarita, y formalizan un hogar. Y el ser humano, que muchas veces nosotros, o yo escucho decir, che, casé, mente de pajarito, cerebro de pajarito. Sin embargo, ojalá tuviera esa mente, ¿no?, el cerebro de pajarito, para hacer las cosas bien y las cosas que a Dios le agrada. Muchas veces el mismo pajarito que construyó su casa allá en la punta del árbol, cuando el viento está doblando ese árbol, él está en esa puerta que él mismo diseñó, cantando lo más feliz, porque su fe no está basada en lo que él hizo, está basada en lo que Dios le prometió. Y esa es la confianza que el ser humano tendríamos que tener.
en hacer bien las cosas para que sea Dios el que esté con nosotros en medio de las grandes tormentas que querrá derribar y destruir la vida matrimonial, o derribar y destruir la vida de los hijos, o de esta sociedad, que esta sociedad es la que está sufriendo tanto. Esta joven es un ejemplo del reconocimiento de lo malo que ella hizo, pero ¿cuántas jóvenes nunca lo reconocen? Tuve una charla con varios jóvenes en cierto lugar que fuimos y eran jóvenes de diferentes congregaciones y muchas de ellas estaban muy tristes porque su vida ya había superado 4 o 5 jovencitos que habían tenido relaciones con ellas. Y ahí ya pierden la supuesta fe y confianza de que algún día puede llegar a ser una buena madre. Todo depende con la mentalidad que uno quiera llegar a este mundo y depende con la mentalidad que uno se enfrenta al mismo. Pero por sobre todo de cosas, todo depende de que la manera en que uno quiera agradar y servir a Dios. Yo cuando veo jóvenes consagrados y convertidos de corazón, mi alma se llena de gozo y de alegría por saber de que hay otros que los van a ver y van a poder imitarlos. Porque existen, hay grupos de jóvenes que son honestos, honrados, apartados de este mundo asqueroso, jovencitas también que son santas, que son mujeres dignas de ser imitadas. Quizás para el mundo ellas no parezcan nada, pero para Dios sí. Y lo bueno de todo esto es que de estas malas decisiones Dios pudo revertirla, porque no hay nada malo que Dios no pueda revertir si nosotros nos arrepentimos. Ella llegó a pelearse hasta con los padres, mire todo lo desastre que puede causar la desobediencia a Dios, ¿no? Y atadura, porque para ser honesto muchas veces las relaciones sexuales fuera del matrimonio son ataduras, que lo único que quieren hacer es destruir al ser humano, en fin. El diablo siempre te va a decir que hagas todas las cosas porque también que es para que disfrutes, pero el diablo nunca te va a mostrar el final. Siempre ha hecho lo mismo. Cuando le dijo a Eva, ¿viste el fruto? Sí, está lindo. Y le diría, así que Dios te dijo que no lo comas. ¿Sabes por qué Dios te dijo que no lo comas? Porque cuando vos lo comas vas a ser igual que Dios. El diablo siempre buscándole la vuelta para que creas que lo que Dios te dijo no tiene valor y que es mentira. Porque cuando a Eva agarró del fruto y comió, él estaba diciendo que Dios era un mentiroso, que ella podía comer de su fruto y sin necesidad de pagar las consecuencias de nada. Era verdad, ella no, porque el pacto no fue con la mujer, nunca Dios trató con la mujer, nunca los pactos de Dios fueron con mujeres, sino con Adán. Y cuando la mujer compartió con Adán su pecado, allí recién se le abrieron los ojos. Por lo tanto tenemos que tener cuidado en este sistema del mundo en el que vivimos, donde lamentablemente muchas congregaciones ya sacaron a la cruz como el poder para convertir y consagrar la vida, como el poder para santificar, como el poder para poder soportarlo y esperar en Dios. Nosotros oramos, tenemos un grupo de jóvenes que estamos orando para que ellos mismos presentaron sus peticiones, para que algún día, si Cristo no viene antes, Dios pueda prepararle a un joven que sea su esposo para siempre, o a la joven o al joven para que Dios prepare a una joven para que sea su esposa para siempre. Y sabe, ellos están esperando en Dios, están confiando, y mientras hacen eso, ellos están buscando el reino de Dios y su justicia, y esperando que eso se le añada. Un proverbio dice que el hombre que haya esposa, halla el bien y alcanza la misericordia de Dios. Por eso es importante esperar en Dios. En nuestra sociedad, lamentablemente, de cada 10 matrimonios, 7 o 8 terminan en divorcio, separándose nuevamente. Solo 2 siguen en carrera. Cuando la realidad es que si Dios los uniera de verdad, todos tendrían que seguir en carrera porque Dios no se va a equivocar. Pero vivimos en una sociedad donde lamentablemente te dicen que haga lo que tu corazón siente. Y sabe, tu corazón nunca va a sentir la verdad, nunca va a sentir las realidades, porque la Biblia dice que engañoso y perverso es el corazón más que todas las cosas. Y no podemos guiarnos por el corazón ni podemos guiarnos por los sentimientos. Por eso es que tenemos que aprender que solamente en Jesucristo podemos ser felices. Y las historias nos muestran de que cuando más buscamos a Dios, Dios más nos guarda, Dios más nos preserva, y que no importa los tiempos ni las situaciones. El abuelo Pinto, el que fuera el pastor de la congregación, estuvo casado casi 60 años con Petrona. Y fueron 60 años de servicio a Dios a la vez. Y él la tenía a ella y ella lo tenía a él. Eran el uno para el otro. Criaron hijos, tuvieron nietos, pero ¿sabes? Siempre se tuvieron el uno al otro.
siempre se amaron, siempre se cuidaron. Estuvieron en las buenas, estuvieron en las malas, porque la vida tiene esas circunstancias. Hoy si estás sonriendo, si todo te va bien, disfrútalo. La misma palabra de Dios lo dice, en el día del bien, goza del bien. Pero en el tiempo de adversidad tenemos que empezar a considerar, no tenemos que desesperarnos, pero es parte de la vida. Todos los que amamos a Dios, dice que todas las cosas nos van a ayudar para bien. Al principio no entenderemos qué será el bien de lo que nos está ocurriendo, pero cuando llegue el tiempo diremos gracias, Señor, porque sirvió para bien, hemos adquirido experiencia. A veces es duro adquirir experiencia. Mírenlo a José cuando los hermanos lo vendieron. Él jamás imaginó que se estaba metiendo en la escuela del gran Dios para después formarlo y convertirlo en un gobernador de Egipto, porque Dios no le mostró todos los planes, le mostró una parte nada más. Pero el gran sufrimiento de José hizo posible que Dios trabajara sobre ese carácter, sobre esos pensamientos, sobre esa actitud, y lo convirtiera en lo que él fue, el gobernador de Egipto. Un hombre extraordinario que trabajaba junto con el pueblo, no sentado en una oficina dando órdenes. Todos nosotros tenemos responsabilidades. Y esta joven hoy goza de su vida, gracias a Dios, sirviendo al Señor junto con su esposo, junto con sus padres. Dios le ha devuelto la alegría, le ha devuelto el gozo, y ha aprendido la gran lección, y trabaja con las jóvenes, enseñándole casualmente a todas las jóvenes la importancia de guardarse hasta el día del matrimonio, la importancia de saber que si esperas en Dios, Dios te va a recompensar. Muchas de las cosas que a veces no se obtienen es porque no han aprendido a esperar en Dios. Yo tengo un matrimonio conocido que ellos estuvieron 4 años noviando y esperando en Dios. Jamás salieron solos, nunca se dieron esa oportunidad de tener relaciones y estar solos, porque ellos querían honrar a Dios. ¿Y Dios los honró? Claro que los honró. Para cuando llegó la fecha de su matrimonio, gran parte de las cosas que ellos necesitaban, personas se lo fueron regalando, y todas las cosas nuevas. Y a pesar de que, bueno, se casaron, ellos no tuvieron dinero para la luna de miel, pero una semana después que ellos ya estaban casados, vino una persona de otra congregación a saludarlos y a felicitarlo por el casamiento. Y antes de marcharse le dijo, mire, yo vengo de parte de Dios a traerle un regalo que a ustedes les faltan. Y esto es de parte de Dios, y utilícenlo para lo que ustedes quieran. Y en aquel entonces le regaló dinero, plata de hoy, no sé, 100.000 o 150.000 pesos. Y sabe que era el dinero justo que ellos necesitaban para su luna de miel que no tenían. ¿Sabe? Cuando vos honras a Dios, Dios no se va a olvidar ni de los más mínimos detalles para darte a entender de que Él también te quiere honrar. Así que, joven, tienes una tarea digna delante de este mundo pervertido. A las chicas que van a los colegios secundarios que son cristianas, sean ejemplo, por favor. ¿Sí? Sean ejemplo en su trabajo, en sus actividades, sean ejemplo en todo. El apóstol Pablo le decía bien claro que seamos ejemplo en conducta, en palabra, en comportamiento, para que el mundo vea que somos diferentes, pero por sobre todas las cosas para que vean que hay un Dios que cambia la vida. Porque muchas veces cuando uno ve a un verdadero cristiano, uno lo admira y dice, wow, Señor, yo quiero ser como Él. Yo quiero contagiarme esa alegría, ese gozo, esa honestidad, esa transparencia. ¿Sabe? Época pasada los rostros de la mayoría de los cristianos brillaban. Brillaban del gozo, de la alegría, brillaban de la presencia del Señor. Se sabían levantar temprano, no higienizarse y después doblar su rodilla y presentarse ante el gran Dios poderoso y decirle, Señor, lléname en este día de tu presencia para poder ser de bendición a todos los que me rodean en los lugares que voy a andar. Todos tenemos necesidades, pero la necesidad mayor, ¿sabe cuál es? La de Dios, la de tener la presencia de Dios y llevarla para todas partes. Como dice una alabanza, saca a Dios de los templos, llévalo a la plaza, llévalo a la fábrica, llévalo a donde tú te muevas, porque ahí es donde la gente necesita verlo. Y en este tiempo tan malo y tan perverso, tan lleno de falsos y mentirosos y engañadores, necesitamos al Cristo verdadero en nuestras vidas. Así que agradecido a esta joven, ¿no? Más que nada agradecido al Señor por haber tocado su corazón y haberlo convertido nuevamente. Y sabe, no hay nada perdido. No importa la situación que hoy te encuentres ni lo que haya hecho, nada está perdido si te arrepientes y se vuelve a buscar al Señor. Una de las cosas que más me asombró de ella es que ella fue casa por casa de las personas que ella afectó, que ella se sintió que perjudicó con lo que hizo, y les pidió perdón uno por una.
Y como si fuera poco también, un día en uno de los cultos se paró en el púlpito y le pidió perdón a toda la congregación por la vergüenza de haberle hecho lo que hizo y haber avergonzado al Señor, a sus padres. ¿Sabes? Esa es una virtud enorme y grande para que Dios te restaure en un abrir y cerrar de ojo. Aprender a pedir perdón cuando te equivocas, a tratar de restaurar la comunión, demostrando que tú eres el que te equivocaste y que Dios nunca se va a equivocar. Así que recuerde, Dios está dispuesto a ayudarnos en todas nuestras necesidades. Está dispuesto a sacarnos de los lugares que nos encontremos por causa de nuestro pecado, o nuestro engaño, o creernos más que Él. Pero todo depende de la capacidad que tengamos para arrepentirnos de verdad, de corazón, y a la vez pedir perdón y arreglar cuenta con los demás. Así que agradecido por este testimonio y tengámoslo presente. Le damos gracias por su tiempo con el ministerio Exponiendo la Palabra. Será hasta el próximo encuentro en La Verdad en 30 minutos. Muchas gracias.